Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí una vez más en una emisión de este programa de temas selectos de derecho, y hoy vamos a hablar de algo muy interesante como lo es la pensión alimenticia. Pues creo que muchos de ustedes tendrán muchas preguntas. Hemos visto que en el flyer que subimos respecto a la plática, muchas personas solicitaron información. Es un tema muy sensible porque estamos hablando de los derechos alimenticios para proteger a sus menores hijos. Y qué mejor que usted sepa a través de esta información el día de hoy cómo poder reclamarlos, en qué consiste la pensión alimenticia, qué pasa, por ejemplo, si el padre no tiene un sueldo fijo o un trabajo estable, qué pasa si, por ejemplo, el señor está trabajando en Estados Unidos, y varios preguntas que pudieran surgir. Los quiero invitar a toda la audiencia a que el día de hoy vamos a tener una dinámica muy especial por ser un tema tan controversial y tan sensible para la sociedad tijuanense y de México, que puedan hacer uso de el teléfono en cabina. Y aquí en el titular de este show, de esta programación en vivo, aparece el número en cabina, así que si quieren hacer una pregunta de manera anónima, lo pueden hacer con mucho gusto. Lo vamos a escuchar aquí todos y poder contestar las preguntas uno a uno, ¿no? También, si quieren hacer preguntas en el programa, aquí mismo en la sección de comentarios, habrá, después de cada corto comercial, pues responderle las preguntas que hayan hecho una por una, ¿no? En atención de que ahorita viene mi compañero, quien tuvo ahí un percance, pero todo está muy bien, ahí viene en camino, y así lo haremos para poder sacar adelante este evento. Y pues bueno, vamos iniciando con el tema de la pensión alimenticia, y la primera pregunta, que creo que es muy importante y que se entienda a qué tiene derecho por concepto de la palabra alimentos. ¿Qué comprenden los alimentos? Bueno, los alimentos comprenden una habitación, comprenden los gastos escolares para los menores de edad, comprenden también los servicios médicos que pudieran surgir para poder ser atendidos médicamente, también comprenden la alimentación para la subsistencia física. ¿Quiénes son las personas que pudieran también tener alcance a estos alimentos? Lo pueden ser las personas pues que se encuentren en un estado de interdicción, las personas que se encuentren con una discapacidad, las personas que sean menores de edad, o que en su caso nuestras menores de edad no hayan todavía concluido con un oficio o una profesión, una carrera superior en la cual ellos quisieron continuar, porque así lo prevé el Código Civil en el capítulo de alimentos de Baja California, en el cual no se termina la obligación de dar alimentos por el simple hecho de emancipar con la mayoría de edad de 18 años, sino que subsiste la obligación de dar alimentos todavía en el momento de que los menores de edad sigan estudiando. Y qué interesante esta parte de que los menores ahora mayores de edad, puedan seguir percibiendo alimentos, porque la jurisprudencia de la Corte dice que no obstante de que las personas que estén yendo a la universidad, por ejemplo, reprueben una materia o dos, no será impedimento para que se les termine su pensión alimenticia, su derecho a percibir alimentos como acreedores alimentarios, ¿ok? Entonces, porque por ahí me surgían algunas personas que decían, oye, pero es que mi hijo va a la escuela pero no le ha ido muy bien, y a veces como que no pasó todas las materias, y yo creo que ya necesito pues quitarle su pensión alimenticia. Y pues hay criterios que dicen que no necesariamente es factible hacerlo de esa manera si esta persona no ha concluido de la mejor manera sus estudios, simplemente mientras lo siga continuando, ¿no? Ahora, también las personas que pueden tener derecho, aparte de las que ya mencionamos, personas con discapacidad, estado de interdicción, menores de edad, las personas que por virtud del matrimonio se hayan dedicado a las labores del hogar como amas de casa, durante todo el tiempo de la vigencia del matrimonio tendrán derecho a una pensión conyugal que comprende los alimentos previstos anteriormente, sin el de los gastos escolares. Entonces, de ahí que sean las personas sujetas a poder percibir pensión alimenticia.
Y pues bueno, les seguimos invitando que si quieren realizar una pregunta, que llamen al teléfono en cabina y puedan ustedes consultar aquí a los expertos en materia familiar y responder en vivo sus preguntas. Y bueno, vamos a contestar una pregunta más antes de pasar a unos cortes comerciales, en el cual aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cómo se cumple los padres con la obligación de dar alimentos? Primero que nada, si viven los dos junto con el menor, por así ser una pareja que está en unión libre, cumplen con la obligación de dar alimentos al proveer de todos estos entre los dos. Si fuere por matrimonios, pues son fines y obligaciones del matrimonio el hecho de darle alimentos y todo lo que comprende por alimentos al estar dentro del seno familiar. No habla el código de una cuantía en específica, simplemente con que se cubran los gastos se hará de acuerdo a las proporcionalidades de trabajo de cada uno que perciben por ingreso de su trabajo, de los consortes, de los cónyuges. Ahora, la mujer en los fines y obligaciones del matrimonio, si estuviera casada, cumple con la obligación de dar alimentos con el hecho de cuidar a los menores hijos y dedicarse a las labores del hogar. Pero ¿qué pasa si se separan? El que va a tener ahora la obligación de dar una cantidad líquida de dinero a la otra va a ser quien sale del hogar conyugal y no tienen custodia al menor o a los menores. Esto quiere decir que si es por que la madre se queda con la hija o con el hijo y el padre sale del hogar por una separación, una pelea, lo que sea, que haya motivado la separación del hogar conyugal o de la unión, esta última persona se convierte en el deudor alimentista, o sea que el padre tendría que dar una pensión líquida o en porcentual a este menor de edad. Y la madre cumpliría con la obligación de dar alimentos con el simple hecho de tener depositado en su custodia al menor. Entonces esa sería la manera de repartir las obligaciones. Ahora, ¿qué dice si el papá? No, pero pues es que yo también quiero cubrirlas teniendo a mi hijo en mi casa. Si él no fue el que motivó la separación, pudiera hacerlo de esa manera, solicitarlo de esa manera. Pero si es el que la motivó, pues entonces él tendría que ser el deudor alimentista. Y más en el caso de divorcio, si el otro ya le fijaron una pensión alimenticia por divorcio, de darle a la otra pareja, al otro cónyuge divorciado, por motivo del divorcio, una pensión alimenticia por los menores hijos, tiene que continuar dándola. No puede decir, pues ya no la voy a dar porque voy a tener al hijo en mi casa, ¿no? Esto es un impedimento. Ahora, bueno, pues para seguir ahondando en esto de la pensión alimenticia, que es un tema muy interesante, vamos a ir con 2 cortes comerciales y ahorita vamos a regresar con ustedes contestando las preguntas que muy atinadamente empezarán aquí a surgir en la página del Facebook, y también los invito a que si tienen alguna pregunta puedan llamar de manera anónima aquí al teléfono que aparece en cabina. Muchísimas gracias, ahorita regresamos. Estimada familia, ¿la jefa o el jefe del hogar abandonó este seno familiar? ¿Sabía usted que tiene derecho a litigar la pensión alimenticia de sus hijos en caso de abandono total a este incumplimiento de obligaciones con sus menores hijos? Es por eso que si usted inicia el litigio de la pensión alimenticia de sus menores hijos, puede lograr embargar el salario del padre que abandonó el hogar y así asegurar los gastos escolares, gastos médicos y también proporcionar una vivienda y alimentación de calidad para sus menores hijos. No dude en llamar a los teléfonos que aparecen en esta información o mándenos un mensaje exponiéndonos su caso y con gusto le ayudaremos. Somos el despacho jurídico Bazán Gómez Llanos, especialistas en asuntos familiares, litigio inmobiliario, conflictos mercantiles y asesoría legal corporativa. Nuestra calidad humana nos hace comprometernos en atenderlos con honestidad, dignidad y el respeto que merecen.
excelente, pues estamos aquí de nueva cuenta, aquí en su programa, el cual lo manejamos cada 14 días, con temas interesantes en la materia de derecho. Anteriormente lo hemos hecho del divorcio, de temas migratorios, también asuntos laborales, y somos un despacho jurídico corporativo que maneja todas las áreas. La área familiar es una área de nuestras principales, con mayor fortaleza, y también llevamos muchísimos asuntos en el tema de alimentos, en el reclamo de las pensiones alimenticias, en el litigio de los divorcios. Y hablando de esto, ahora, ¿cómo puedo lograr solicitar, reclamar, peticionar los alimentos? Bueno, usted tiene dos opciones. Vamos a distinguir en cuál sería el supuesto en cada caso. ¿Pudiera usted estar casada, estar en matrimonio con alguien y por medio del divorcio, iniciando una demanda, puede, como prestaciones en el capítulo de demandas, solicitar una pensión que se fije provisional durante el proceso de divorcio que, a concepto del juez, estime que vaya a poder cubrir las necesidades apremiantes de los menores hijos, ¿verdad? Las necesidades apremiantes, pues, ¿qué puede ser? El transporte, los gastos escolares, lo puede ser que tenga un techo donde vivir, que sea algo que le pueda permitir para poder subsistir físicamente, los alimentos, ¿no? Y en el tema del divorcio, por ejemplo, cuando se pide esta prestación como divorcio necesario, se estaría más o menos reclamando el 25% por un menor, es lo que estaría dictaminando un juez del salario de la persona que se está demandando. Si fuera un menor también pudiera ser un 20% en algunos de los casos. Es muy a consideración de qué juez nos toque de los tres que están ahora sí que en turno en los juzgados familiares. Tenemos 3 juzgados familiares aquí en Tijuana. Se supone que van a abrir otros 2 juzgados. Estamos esperando porque sí hay una saturación excesiva en los juzgados familiares aquí en Tijuana. Y bueno, la otra manera de reclamarlos es en un juicio de alimentos. Y vamos a hacer una breve pausa porque creo que están haciendo aquí una pregunta muy interesante. Y me gustaría también invitar ya a nuestro amigo y colega, el licenciado Espinosa, arribó aquí a nuestras instalaciones. Le pedimos que pase aquí a sentarse junto con nosotros y nos pueda apoyar aquí con el tema. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya ahí anunciamos que tuviste ahí un inconveniente, pero sí, que ya te nos reincorporas. Es el licenciado Ángel Espinosa, es mi socio en materia laboral, en otras materias, y él muy atinadamente me apoya cada 14 días en este programa. Sí. Ok. Bueno, Lick, no sé si quieres dar algún preámbulo a la pensión alimenticia, lo que tú gustes, mientras yo voy contestando aquí algunas preguntas. Claro que sí, licenciado Alexander. Fíjate que estaba yo revisando precisamente en este tema tan importante. El INEGI en este año 2017 nos arroja una estadística del 67.5% de la población de madres solteras no reciben una pensión alimenticia. Qué interesante. 3 de cada 4 menores de parejas que se separaron tampoco reciben una pensión alimenticia por parte de sus padres. Entonces estas estadísticas son realmente alarmantes, y espacios como los que estamos generando, que está generando tú, licenciado Alexander, pues son muy importantes para que todas estas madres solteras, que pues son un bastante porcentaje, estén bien informadas y puedan saber qué hacer y cómo hacerlo adecuadamente para reclamar esta pensión alimenticia. Exactamente, y estábamos hablando, licenciado, de las formas en que las pudiéramos reclamar, y pues como comentábamos, una puede ser el tema del divorcio, ¿no? En el divorcio, si estuvieran bajo, que hayan contraído nupcias, se puede reclamar esta prestación, y en esta prestación lograr que se fije una pensión provisional durante el proceso de divorcio. Estamos hablando que un divorcio necesario pues puede tardar casi hasta un año, incluso la apelación le puede dar otro tiempo, y se puede ir con amparo hasta casi 3 años, ¿no? Por la carga de trabajo que tienen los juzgados familiares ahorita, ¿no? Son 3 en Tijuana, pero sí ir asegurando un porcentaje, sea de un 25 a un 30, un 35, todo va a depender de cuántos menores de edad haya procreado en el matrimonio y que formen parte de los obligados a recibir, los necesitados a recibir pensión alimenticia, ¿no? La otra forma que yo me he dado cuenta, licenciado, es en el divorcio voluntario, que en el divorcio voluntario, si bien es cierto, no existe una cantidad mínima para que se establezca en un convenio
por concepto de pensión alimenticia la obligación de darlos por parte de uno con el otro, ya explicamos anteriormente quién tiene la obligación de darlos, el Ministerio Público aquí en Tijuana, adscrito a los juzgados familiares, nos está limitando, solicitando que por lo menos sean 350 pesos de manera semanal. ¿Ok? No viene en la ley, es algo que el Ministerio Público y el representante del DIF adscritos hacen unas manifestaciones dentro del expediente para proteger por lo menos las necesidades básicas de los menores, ¿verdad? Entonces, 1,350 pesos semanal por menor. Eso sería lo mínimo en un convenio voluntario de divorcio. Pero, ¿qué pasa, Lick? Hay gente que gana 6,000 pesos, 5,000 pesos como trabajador en una maquila, pues tendrá que acreditar que necesita el primero cubrir su subsistencia y también pues cumplir con la parte de la obligación de sus menores hijos. No la puede abandonar, pero a lo mejor pudiera restarse un poco a ese mínimo, ¿no? En el entendido de que pues los salarios no son muy altos. Excelente. ¿Y qué pasa en ese supuesto donde los padres de manera dolosa, de manera maliciosa, con el único objetivo de evadir su responsabilidad, se declaran insolventes o declaran ante el juzgado, licenciado, unos ingresos menores a los que realmente perciben? Ejemplo, el que ponías de los 6,000 pesos, que yo judicialmente puedo declarar únicamente, llevo comprobantes de que supuestamente gano 1,500 pesos. Pero la otra parte, en este caso la madre, se da cuenta de que esta persona de manera maliciosa está cometiendo este tipo de actividades. ¿Qué puede hacer ella? ¿Qué puede hacer para demostrar que hay una cantidad, hay un excedente y que por ende la persona está capacitada para pagar todavía más? Perfecto. Bueno, una de las acciones que pudiera intentarse en el juicio sumario de alimentos o en el de divorcio en las prestaciones es dirigir un oficio al Seguro Social. Y en el Seguro Social podrán brincar varios patrones en los cuales estén cotizando y o fuentes de trabajo, y de ahí que ellos tengan la obligación, según el Código Civil, tienen la obligación de informar cuánto es lo que verdaderamente están pagando a sus trabajadores, ¿no? En caso de que sean empleados, ¿no? Pudieran a lo mejor llegar a algún arreglo entre el trabajador y su patrón, si se llevan muy bien, para que le haga una nómina, pues como bien comentas, irreal, ¿verdad? Del mínimo, y que coticen en Seguro Social el mínimo y te pago por fuera una lana, ¿verdad? Sí se dan los casos, incluso puede ser la estrategia que maneje el abogado de la otra parte, ¿no? Presentar la insolvencia es la mejor defensa en estos casos. Pero sí, la juez de lo familiar tendrá que valorizar todas las pruebas que se ya lleguen en el juicio, y como lo puede ser también lo que se gastaba durante la vivencia juntos, puede ser los recibos de cuánto cuesta el estilo de vida de los menores y que se venía pagando durante ese transcurso de que vivieron juntos la pareja que tuvo el menor, en el caso de que haya sido, y entre otras pruebas que se pudieran valorar. Al final de cuentas, el juez, a su criterio, con los elementos que tenga, va a tomar una decisión. Sí va a ser beneficioso para el deudor alimentista el presentar una insolvencia, y en el caso de que sea, por ejemplo, un empresario o más bien un comerciante que tenga un food truck, porque por ejemplo ahí tengo un asunto de una persona que tiene un food truck y dice, pues que yo nomás gano 1,500 pesos de utilidad a la semana con este asunto, no puedo pagar más de 2,000 de pensión por una menor, yo creo que está dando 1,800 o 2,000 por ahí. Y mientras son peras son manzanas, no hay manera de que nosotros lo podamos acreditar con un oficio al Seguro Social, porque él pues no cotiza, no es un patrón. Entonces se vuelve un poco complicado, ¿no? Se vuelve un poco complicado en poder acreditar más solvencia. ¿Qué pudiéramos acreditar para demostrar en el juicio, para que presentar que esta persona tiene pues mayor cantidad de ingresos? Pues a lo mejor podemos solicitar también una investigación en el registro público, ver si esta persona tiene bienes, y en ese sentido que se puedan grabar algunos bienes por concepto de retroactivos o por concepto de que se declare que esta persona pues no está en la verdad en cuanto a lo que está manifestando que gana verdaderamente, ¿no? Correcto. Y se me viene a la mente un asunto del cual yo estaba tratando, no directamente de la pensión alimenticia, ajá, sino de la materia laboral. Una persona que tenía ya bastante antigüedad, un muy buen salario dentro de su empleo, la persona al iniciar conmigo el trámite, ajá, logro conseguirle a él el 100% de su indemnización por despido injustificado. Era una cantidad bastante considerable. Sin embargo, el señor tenía en el estado de Guerrero
una demanda previa de pensión alimenticia donde ya había sentencia y se le había decretado que de cualquier ingreso se le iba a hacer un descuento hasta el 40%. Porque dato curioso y que estuve investigando, en el estado de Guerrero el porcentaje mínimo y marcado por el código de ese estado es el 40% de los ingresos de la persona. Ahí sí te marcan un mínimo independientemente del salario que tengas, 40%. Entonces en ese caso el señor pues tenía en la mesa cerca de 150,000 pesos que le iban a dar de indemnización, pero tenía que partirle el 40%. Y durante todo ese tiempo el señor alegaba que cómo era posible que le fueran a quitar el 40% si era lo que él trabajado. Él había trabajado durante tanto tiempo. Y al final del día pues se le explicó a la persona que realmente no había mucho que hacer en ese sentido, porque sí es su obligación pagar o darle de ese dinero el 40%. Claro. Bueno, en ese tema en particular, en la sentencia que se produce aquí en Tijuana, en algún juicio de alimentos, por ejemplo, o por parte del mismo divorcio necesario, si bien se refleja un porcentaje mensual por lo que ingresa, no como en el estado de Guerrero que es el 40 fuerzas, pero aparte viene otro clausulado de puntos resolutivos que, mira, una llamada aquí, la contestamos. En la esquina de abajo, adelante, buenas tardes. A ver, ¿cuál es? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, a ver, ¿se escucha aquí para toda la audiencia, Quique? Sí, señora, adelante, haga su pregunta, está aquí en vivo. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Una sobre... ¿Sí? Sí. Gracias. Señora, de favor, sí, nos puede escuchar por el teléfono y bajarle un poquito a su celular o por donde sea que nos esté observando para un mejor audio. Gracias. Sí, tengo dos preguntas. Adelante. Adelante. ¿Qué es lo que se necesita para pedir un aumento de manutención? Porque en mi casa yo tengo fijado el 25% por dos menores, pero tengo 2 años con ese porcentaje. Entonces necesito saber qué se necesita para poder pedir el aumento de manutención, pues uno de mis hijos ya entró a la secundaria. Y la otra pregunta que tengo es sobre, ¿se pueden regresar los bienes que se adquirieron durante el matrimonio y desproteger a los hijos sin un patrimonio? En este caso, la casa. Bueno, le voy a contestar la primera y la segunda la volvemos a replantear. La primera pregunta, que es en el tema del incremento de la pensión alimenticia, se puede tramitar por la vía incidental en cualquiera de los juicios en el cual haya obtenido, sea en el juicio de divorcio necesario o en el de juicio de alimentos. Se llama vía incidental. Y que es como una demanda igual en la cual se está pidiendo el incremento de la pensión alimenticia en virtud de que los menores tienen mayores necesidades, como usted bien comenta, pues ya están en la secundaria y necesitan pues de mayores gastos para su subsistencia. En ese sentido, la jurisprudencia, para que bien te permita ese incremento, necesita uno como parte actora en el juicio, en este caso sería usted, señora, demostrar dos cosas. Número uno, que el deudor alimentista, en este caso el señor, el padre obligado, incrementó en su fuente de trabajo sus ingresos o que tiene otra fuente de ingresos. Y número dos, que los menores hayan acrecentado sus necesidades de recibir alimentos por cuestión de la naturaleza en que se encuentren, edad, gastos escolares, alimentos, la canasta básica subió. Vaya usted a saber todo lo que podemos acreditar en un juicio para acreditar que los menores tienen mayores necesidades económicas en el tema de alimentos. Si logramos acreditar esas dos cosas, es muy probable que un juez de lo familiar esté subiendo esa pensión a un 30 o pueda incluso marcarla como líquida. ¿Qué significa esto? Pues que sea numérica y no porcentual, ¿verdad? Puede darse el caso también en ese sentido. 30 o 35% que lo subamos sería lo más óptimo, ¿verdad? La segunda pregunta, si la puede volver a hacer, señora. Es sobre lo que es los bienes. En mi matrimonio adquirimos una casa y un carro, y ahora el papá de los niños pues quiere regresar la casa a Infonavit. Y pues con esto me quedo yo sin dónde vivir, ¿no? Y ya estoy como en ese proceso, ahorita estoy en el trámite, más no sé si hay alguna manera en la que yo pueda pues argumentar que esa es la vivienda de mis hijos. Claro, cuando usted demandó los alimentos
¿Fue por medio de un divorcio o fue por medio de una pensión alimenticia? Fue de divorcio necesario. Ajá. Por el tiempo que teníamos, y la licenciada pues también metió lo que fue la manutención dentro del divorcio en defensa del oficio. Entonces, perfecto. Bueno, en el divorcio lo que debió haber surgido es de que se hayan mencionado los bienes que comprenden ahora sí que los bienes que comprenden el acervo de la sociedad conyugal. Esto quiere decir los bienes que se ha adquirido con posterioridad a la fecha de celebración del matrimonio. Esos son los bienes que cuentan como sociedad conyugal. Y en ese orden de ideas, todos los bienes van en proporción al 50% a cada una de las partes, salvo que hayan llegado a un convenio en contrario, ¿no? Sí, lo que pasó fue se liquidó, nos divorciamos, pero no se liquidó la sociedad conyugal. Entonces él ahora fue el que metió el incidente, y en ese incidente pues me está pidiendo que yo pague lo que es la evaluación de la casa y lo del carro, para que yo cubra todos los gastos y que la casa se venda y que el carro también se venda. Pero pues el carro lo utilizo para mover a los niños y la casa pues es donde vivimos. Entonces aquí no por mí, sino está dejando a mis hijos totalmente desprotegidos. Claro, sí, pues en eso sería lo que tendría que alegar en el mismo incidente, pues que esa es la casa habitación donde viven los menores hijos, y que no debería de liquidarse para que pudiera ser el lugar donde vivan sus hijos, ¿no? Eso sería la defensa que se tendría que utilizar ahí en ese sentido. Pero sí nadie está obligado a vivir en la copropiedad. Ese es el otro principio jurídico. Entonces sí se podría también llegar a repartir al 50% esta cuestión, ¿no? Sería que la valoración del juez, y que con su abogado pues logre usted tratar de que forme parte de la pensión alimenticia esta vivienda, que sí está dentro de los bienes que comprendían el matrimonio que se llegó a disolver, y que forme parte de la pensión alimenticia, ¿no? Usted lo podrá contrademandar en contestación en el incidente, y que con correspondencia a lo que dispone la normatividad en el Código Civil se tenga el aseguramiento de esa propiedad como parte de los derechos alimenticios del menor, como lo es la vivienda, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted. Excelente, muy bien. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí, licenciado, de la audiencia. Ok, aquí tenemos una de la señorita Brenda Gagiola, que nos dice lo siguiente, licenciado Alexander: ¿cómo puedo obligar a que me pase pensión alimenticia? Ya he hablado con él, pero no me ayuda. Tampoco quiere firmar el divorcio. Esta pregunta es bastante interesante y lo hablamos en el tema de divorcio, ¿no? De hace ya dos emisiones del divorcio y las formas. Nos comenta la señorita Brenda de que no le quiere dar el divorcio y tampoco le quiere pagar. Entonces, ¿cuál es la solución, licenciado? Además de acudir al despacho jurídico Bazán Gómez Llanos. Atinadamente. La solución más atinada, pero adelante, ¿qué es el Perfecto. Procedimiento que tiene que seguir? Procedimiento. Están casados Brenda. ellos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, mire, señora, lo que usted tiene que hacer, señora Brenda, es, número 1, iniciar el proceso de divorcio. Bueno, tenemos otra llamada, contestamos. Señora, ahorita estamos con usted. Vamos a terminar de contestar una pregunta. Sí, ahorita estamos con usted. No nos vaya a colgar, ¿eh? ¿Lo dejo así descolgado, Kike? Perfecto. Entonces, vamos a terminar, señor, contestar esta pregunta rapidito, que usted va a hacer a su interés, y usted ahorita le seguimos con su respuesta. Aquí está, no vaya a colgarnos. Bueno, contestando es: básicamente hay que iniciar el proceso de divorcio, en el cual se reclamen la pensión alimenticia, se le decrete una pensión provisional en el procedimiento de divorcio, le estén pagando a usted, le estén descontando vía nómina del trabajador, del padre de los hijos que tiene un empleo, le estén descontando y usted esté recibiendo, y al final obtenga una pensión de manera definitiva, la cual va a poder subir un poco más en la sentencia, que generalmente así sucede. Y entonces, si no te está dando pensión alimenticia, es, número 1, pedir el divorcio, o número 2, pues también puedes litigarlo por la pensión alimenticia, si no es el afán de divorciarse. Tiene esas dos vías para poder intentarlo. Aquí lo importante, señorita Brenda, es que no le necesita pedir permiso a su esposo todavía
de que pague o no pague, es una obligación de él, pero no se le va a obligar hasta que usted inicie con el trámite correspondiente, que bien puede ser el divorcio o únicamente la reclamación de la pensión alimenticia. Entonces no tiene por qué pedirle permiso, acuda con los especialistas para poder ayudarle con su trámite y poder solucionarle su problema. Correcto, licenciado. Ponemos en speaker esta. Ahora sí, señor, ¿nos escucha? ¿Tengo que colgar el teléfono, Quique? Sí, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí. Ahora sí, pues está aquí al aire. Si nos quiere hacer una pregunta, a sus órdenes. Bueno, Sí, háganos la pregunta. sí, mire, bueno, lo que pasa es que yo soy separado, me casé por bienes mancomunados, Sí. pero tengo 19 años separado, yo tengo a mi menor hijo conmigo, pero hace un año adquirí una vivienda y yo ahorita me divorcio, tengo que darle la parte a la que era mi esposa, mi hijo tiene 19 años ya no es menor de edad. Correcto. ¿La vivienda que ustedes tienen ya la terminaron de pagar? No le escucho. La vivienda que usted nos comenta, ¿ya la terminaron de pagar? No, de hecho la acabo de adquirir a través de Infonavit. Ok, entonces, La sacó por medio de Infonavit. Bueno, aquí, si bien entendí, usted sigue casado con esta persona, pasaron 19 años de separación. ¿Mande? Sí, bueno, entonces, aquí lo que usted debe de hacer es iniciar el proceso de divorcio y sí, todos los bienes que comprenden la sociedad conyugal son aquellos que se han adquirido hasta durante la vigencia del matrimonio. Entonces, en ese caso, la propiedad va a ir repartida hasta un 50%. Si no hubiera sido terminada de pagar, pues se van a tener que ambas partes tener la responsabilidad de cubrir ese 50% tanto de sus derechos adquiridos de propiedad como los de pago, ¿no? En ese sentido, de la propiedad. Eso sería lo que surgiría en el divorcio, ¿no? Al finalizar. No se va a poder liquidar y vender esa propiedad ni evaluar hasta en tanto no se termine de pagar por las partes. Ya si una de las partes no paga y pierden la propiedad, pues se pierde la propiedad y eso sería pues en perjuicio de los derechos de ambos. Entonces, no sé si por ahí era contestar su pregunta. Ahora, me hablaba de una señorita de 19 años por ahí. Ella todavía tiene derecho a percibir alimentos con posterioridad de los 18 años si se encontrare estudiando o estuviera desarrollando alguna carrera técnica que le permitiera generar algún oficio o trabajo profesional. Entonces, para que contemple esa parte de que en el divorcio también tendrá que el padre que no tenga en custodia a la menor seguir proporcionando alimentos. ¿Con eso contestamos su pregunta? Bueno, excelente. Pues esperemos haber podido contestar la pregunta de aquí de la persona de la audiencia. Y estábamos terminando de contestar una pregunta, ¿o ya? Sí, aquí la señora Brenda Gagiola nuevamente nos comenta que ya ha demandado al señor, pero que ahora se cambió de trabajo. Entonces, señorita Brenda, si ya lo demandó, lo único que hay que hacer es estarle siguiendo pues la pista al señor. Así es. Y de la manera incidenta en un incidente que se debe abrir nuevamente dentro del mismo expediente que usted ya tuvo en el juzgado, solicitarle al juez o informarle que el señor se cambió de trabajo, que está percibiendo nuevos ingresos y que de esta manera incrementar la pensión alimenticia. Aquí lo que nos gustaría nos dejará claro es sobre qué lo demandó para poderle dar una respuesta más concreta, porque de haberlo demandado entonces suponemos que ya debió haber obtenido usted su divorcio e inclusive una cantidad fija que le debe de manera obligatoria estarle proporcionando a usted con respecto a la pensión alimenticia. Y qué interesante lo que dice aquí el licenciado Espinosa sobre seguirle la pista. Pues bien, si se cambió de trabajo, se puede volver a solicitar, si quiere, un oficio al juez en la vía incidental si hubiera concluido la sentencia de alimentos o una promoción dentro del mismo, para poder solicitar otra vez de nueva cuenta auxilio de la autoridad en búsqueda y localización de la fuente laboral de esta persona para que se le descuente en su nueva fuente de trabajo. ¿Y qué pasa, Lick, cuando ya, por ejemplo, en el caso de esta señora, se fijó una cantidad, ya sea porcentual o líquida, pero no la ha cumplido?
porque quien tiene la obligación de guardar los recibos de que está cumpliendo con la obligación de pagar es el obligado a dar los alimentos, el deudor alimentista. Entonces, señora, también en ese caso usted puede presionar con una denuncia penal. Una denuncia penal en la cual por el incumplimiento de las obligaciones alimenticias con los menores, en el abandono de estas obligaciones, se le pueda hasta lograr su aprehensión y que cumpla una condena en la cárcel. Entonces, generalmente estos asuntos se resuelven con dinero, luego por la prisión preventiva que pudiera lograrse en una demanda de esta naturaleza y lograr la captura y detención. Perfecto. ¿Tenemos otra persona en la línea? Sí, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, tengo una pregunta y tengo una dudita, no sé si lo puede atender. A sus órdenes. ¿Sí? Sí. Ok, ahorita yo traigo un proceso de divorcio incausado. Muy bien, muy novedoso. Sí. Uh-huh. ¿Mande? Sí, que es el nuevo divorcio que se está manejando, el divorcio incausado. Díganos. Ah, sí, es correcto, ok. Tengo mi audiencia el día 20 de noviembre, 20, ya estoy por el viernes que viene. Ok. El detalle es que yo ya estoy en el proceso de divorcio con mi actual pareja, mi pareja. Lo que pasa es que ahorita no hemos podido finiquitar lo que son manutención de los niños. Yo siempre les he estado dando una cantidad. Ok. Una cantidad de dinero que es semanal de 3 hijos que tengo con la pareja, con mi antigua esposa. Correcto. Y no se los he dejado de dar, ella me ha estado citando a juzgados, a varias partes, y quiere más dinero, o sea, me está pidiendo más dinero porque no le alcanza. Y yo la verdad, pues yo tengo una nómina muy pequeña, tengo otros hijos aparte de los 3 que tengo con ella, tengo 2 más, Uh-huh. y mi padre que es de tercera edad, entonces yo solvento esos gastos de mis 5 hijos, tengo 5 en total. Correcto. Y yo tengo una nómina muy pequeña de 3,000 pesos semanales y no me alcanza lo que ella quiere, me pide 2,500 pesos. Bueno, qué interesante. Mire, aquí la ley dice que la capacidad la obligación de dar alimentos va a corresponder en la capacidad que tenga el deudor alimenticio a dar los alimentos en razón a los ingresos que perciba, ¿verdad? A su capacidad económica. Entonces, lo que su abogado debe hacer dentro de la contestación de la demanda o en la parte, con usted como parte actora, es acreditar que tiene otros hijos fuera del matrimonio y que también le descuentan de su nómina, o usted hace esos pagos por concepto de sus otros hijos, exhibir las actas de nacimiento para que se valore y se tenga en consideración a la hora de se decrete un porcentaje provisionalmente y posteriormente definitivamente. Si ya se decretó uno provisionalmente, pues que en las pruebas, en la audiencia de pruebas, puedan exhibir las actas de nacimiento de los otros hijos. Y de esta manera, pues no salga un porcentaje muy elevado, porque también la jurisprudencia menciona que si bien está obligado la persona a dar alimentos, también necesita cubrir sus necesidades como persona y como ser humano personales. O sea, usted necesita una propiedad donde vivir, una casa de rentarla para poder habitar, y usted también tiene gastos personales, canasta básica, etcétera, gastos, y aparte lo de sus hijos. Entonces, más o menos va en un porcentaje, nunca rebasa en Baja California, en todos los asuntos que hemos llevado, más del 40%, 45% máximo. Lograrán ustedes en este juicio, si acredita a lo mejor que tiene los otros hijos fuera del matrimonio, que el porcentaje sea menor. No le puede garantizar, yo creo, ningún abogado cuál va a ser el resultado, pero sí pueden hacer la mejor defensa para que eso se incline a que se considere y se determine con un porcentaje menor. Escúcheme por el teléfono. Sí, bueno, ya terminó, yo creo ahí. Trae como un delay ahí, el 12 segundos de delay. Excelente. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Estoy preparando. ¿Cuánta audiencia tenemos? Bueno, pues muchísimas gracias. Con eso creo que contestamos. Si quiere una asesoría sin costo, marca el 682-8742 si gusta cambiar de abogado, o pues con mucho gusto le podemos seguir dando contestación por mensaje privado del Facebook. Gracias, pendientes. Y también como sugerencia para las personas que nos estén marcando, por favor de escucharnos por el teléfono, que es mucho más rápido, porque hay un poquito de retraso ahí con
con el live streaming. Invitarlos a que sigan haciendo sus preguntas y compartiendo esta información. Las personas que no alcancemos a responderles por este medio, en breve nos estaremos comunicando, dejen su mensaje, le estaremos respondiendo a la brevedad. Por aquí la señora Lisbeth Lindsay Alexander nos hace la siguiente pregunta. Hola, buenas noches, yo vivo en Rosarito y él en Mexicali y no me dan apoyo para mi hija de 7 años. ¿Qué puedo hacer? Agrega que no estaba casada y que él está trabajando actualmente en una fábrica en la ciudad de Mexicali. Correcto. Y el último, donde procrearon al menor y donde nació el menor, ¿dónde fue? No lo estipula. No bueno. lo estipula, pero supongamos que es en Rosarito. Bueno, y así le vamos a contestar. Está viviendo, ¿no? Si lo procrearon y nació en Rosarito, está registrado en Rosarito, donde se vaya el señor se puede lograr por vía de un exhorto en un juicio de alimentos o en un juicio de divorcio necesario, emplazarle a juicio en la ciudad de Mexicali, reciba la demanda y tenga que contestar o producir contestación en el juzgado mixto de Rosarito, ¿verdad? Ahora, va a seguir las mismas reglas, se le va a manifestar que en virtud de que se desconoce el domicilio de trabajo, o si ella bien lo conoce, solicitar que se gire un atento oficio a ese lugar de trabajo que menciona que tiene Mexicali y se le dirige un oficio a esa ciudad para que por conducto de un abogado que contrate allá o de algún actuario vayan y le diligencien la demanda junto con la entrega del oficio, ¿verdad? Y le empiezan a descontar en ese trabajo en Mexicali. Okay. Jurisdicción es donde nació el menor o donde vive el menor con la mamá, pero en este caso se atienen a donde lo registraron. Entonces, señora Lisbeth, si tiene usted la duda de si puede mandar desde Rosarito hasta la ciudad de Mexicali, la respuesta es sí. Sí se puede iniciar el proceso para reclamar la pensión alimenticia desde la ciudad donde usted se encuentra. No hay ningún inconveniente. Tendrá que venir el señor a la ciudad de Rosarito a contestar la demanda y a llevar el juicio. Entonces la opción correcta para usted y lo más eficiente sería iniciar el trámite de pensión alimenticia para que así le puedan garantizar los gastos a su menor hija de 7 años. Si necesita alguna asesoría más especializada, comuníquese a los teléfonos que aparecen en esta información y le estaremos atendiendo en breve. Excelente. El número de teléfono, licenciado, nos dicen que se lo puede repetir. ¿El de cabina? Sí. ¿El de cabina, Quique? 720-8385. 8385. 8385. Aquí lo tenemos. 720-8385. Y aquí nos dice el señor José Luis, me parece que hablando del caso de la llamada anterior, nos dice que por qué la ley debe considerar para reducir la pensión a los otros hijos que tiene fuera del matrimonio. ¿Por qué lo debe de considerar? Sí. Pues lo debe considerar porque, como le comento, la persona tiene que tener un porcentaje de subsistencia para él mismo. Estamos hablando que gana 9,000 pesos y con un juicio de alimentos de fuera del matrimonio le quitaron ya el 30% de su salario y luego con nuevo 3 hijos le van a quitar otro 35-40, ya le estaría quedando solo un 30% por concepto de pensión alimenticia. Entonces pudiera ser valorado por el juez para decir que es muy poco y que deba de ser una cantidad menor en relación a lo que ya gana porque tiene más hijos, ¿no? Entonces por ahí va el tema. Licenciado, y de la otra cara de la moneda de los padres obligados a dar la pensión, ¿cuál es la forma correcta? Porque entendemos que a veces el padre de buena fe intenta entregarle el dinero a la madre y ella no lo quiere recibir porque dice, no, es muy poquito, yo quiero más. Yo como padre, ¿cómo me puedo proteger para poder entregar esa cantidad de dinero y que después no me reclamen de que no he cumplido? Cuando yo tengo toda la intención de entregar esa cantidad de dinero. ¿Cuál es la forma correcta que se debe de seguir para entregar esa cantidad de dinero? La vía idónea, licenciado, qué interesante pregunta, es, miren, si hay una cuenta bancaria a nombre de la persona que es quien está ejerciendo la custodia de los menores hijos y que va a administrar esa pensión a sus menores hijos y uno como padre o madre puede hacer ese depósito en una cuenta bancaria a nombre de quien deba de recibir la pensión alimenticia, esa es la manera de protegerse, un recibo de depósito. ¿Qué pasa si no se la quieren recibir? Bueno, podrá mediante una jurisbol
notificarle a la otra persona una diligencia de jurisdicción voluntaria para ser más esclarecer más este término jurídico, en el cual simplemente diga a grandes rasgos: vengo a consignar la cantidad tal en favor de mi menor hijo y te la notifico por conducto de un actuario. Se encuentra depositada en los juzgados de lo civil y va a poder la parte que reciba esta notificación ir a cobrarla con su identificación después de una serie de tramitología en los juzgados, quien le va a ordenar abrir una cuenta en una de las instituciones bancarias autorizadas por el juzgado para que posteriormente este deudor alimentista pueda ya no consignar en el juzgado, sino depositarle en esa cuenta bancaria. Es decir, en el caso de que no la quiera recibir, Uh-huh. yo voy con toda libertad ante el juzgado, sigo un pequeño trámite Uh-huh. donde yo manifiesto mi deseo voluntario de depositar una cantidad de dinero Así es. para que se la hagan llegar a mis menores hijos. Así es, ¿Correcto? correctamente. Entonces es la vía ideal donde yo, como parte obligado a dar esta pensión, me puedo proteger de futuras demandas o inclusive de futuras denuncias penales. ¿Es correcto? Es correctísimo, esa es la mejor manera, licenciado. Y para quienes no estén en este supuesto, pueden llamar al 682-8742 después de esa transmisión para que puedan consultar y inicien este trámite de jurisdicción voluntaria. No se arriesguen a que reciban una denuncia penal y tengan que gastar innecesariamente en una defensa, o que se vean lastimados con los derechos de patria potestad por abandono de hogar, por no cumplir con la pensión alimenticia, etcétera, ¿no? No cumplir con la pensión alimenticia puede traer grandes consecuencias. ¿Y cuál sería un consejo que le pudieras dar a nuestra audiencia, licenciado, ambas partes, madre y padre, para lograr un buen acuerdo entre ellos sobre la cantidad que se va a otorgar como pensión? ¿Cuál sería un consejo para evitar tanto problema, tanta demanda, tanta denuncia y simplemente llegar a un buen término? Perfecto. Me encanta, licenciado, porque pues tú eres un experto en la conciliación, Claro. como abogado laboralista, muy bueno, el licenciado Ángel Espinosa, socio aquí del despacho, y él pues bien comenta que podemos llegar a ese arreglo de un mejor ganar para ambas partes. ¿Qué es lo que sí deberíamos de dar? Bueno, está muy a la libertad de cada uno de los padres dar la cantidad que ellos estimen conveniente si no se les hubieran reclamado por un divorcio o por una pensión alimenticia, ¿no? Vaya, incluso, licenciado, cuando se llega... Bueno, no me quiero hacer el tema, voy a terminar. Lo que yo considero es que vaya en relación a su porcentaje de ingreso económico, un 25, un 30, un 35, y si no se pudieran poner de acuerdo, porque miren, por un hijo, más o menos el juez va a estar determinado 20 a 25%. Por dos hijos, un 25 a un 30% del salario del trabajador en sentencia. Por 3 o 4 hijos, de un 30 a un 40%. Depende lo que se llegue a acreditar en el juicio, con testimoniales y con otras pruebas que se valorarán, recibos de gastos escolares, lo que sea. Y ahora, pues eso, que lleguen a un acuerdo económico en ese sentido, lo pueden hacer en el Centro de Justicia Alternativa, aquí en el CEJA, llegar a un convenio por escrito sin necesidad de entrar en un juicio. Ambas partes lo pueden lograr así, establecer un porcentaje o una cantidad líquida en la cual los dos se sientan a gusto, ¿no? De recibir, que hablando, pues que no sea muy lastimoso para el patrimonio de quien está obligado a dar los alimentos, y que también que se sienta protegida la persona que los deba de recibir. Si no llegaron a un punto de acuerdo, pues ya tendrán que utilizar las vías, los recursos que la ley nos le permite, de acuerdo a la esfera jurídica de toda persona que está tutelado ciertos derechos, como lo es el juicio de divorcio necesario, o lo es también la demanda por la vía sumaria de alimentos, ¿verdad? Serían las dos vías idóneas. Lo que quería comentar también, si no se me está olvidando, es en la cuestión de que vamos a poner el supuesto de que se sale una persona y viven en unión libre y no hay una cantidad fija y no hay una cantidad porcentual establecida que se deba de dar. No se entiende que no deba de seguir proporcionando alimentos, los tiene que dar. Y eso es lo que hablábamos de la jurisdicción voluntaria, lo que él considere que es lo justo, para por lo menos cubrir esa parte, aunque la ley dice que debe de ir en razón al estilo de vida que se venía gastando en el seno familiar. Y si van a demandar los alimentos en retroactivo, también pueden pedirlos que no estén cuantificados de manera líquida o porcentual previamente a la demanda.
Ahorita tú lo traducirás al español, licenciado. Y esto quiere decir que el juez, en caso de que no se logre cuantificar verdaderamente cuánto era lo que se gastaba, se van a tomar en valoración los recibos o lo que se haya logrado acreditar en el diverso juicio, y el juez tendrá la obligación de determinar cuánto es lo que le debió haber pagado mensualmente durante los meses que incumplió esa pensión alimenticia. Y para esto, en el tema del estilo de vida, tendrá la parte que acreditar cuál era ese estilo o cuáles eran las actividades que acostumbraban llevar para poder acreditar cuánto es lo que le debe de pagar. Perfecto. ¿Correcto? Pues vamos con un corte comercial, licenciado, y ahorita regresamos con toda la audiencia. Claro que sí. Somos el despacho jurídico Bazán Gómez Llanos, especialistas en asuntos familiares, litigio inmobiliario, conflictos mercantiles y asesoría legal corporativa. Nuestra calidad humana nos hace comprometernos en atenderlos con honestidad, dignidad y el respeto que merecen. Excelente. Y bien, licenciado, pues en este tema tan importante y tan común dentro de, yo creo, toda la República Mexicana y quizá en la mayoría parte del mundo, el tema del pago de la pensión, cuánto debo pagar, por qué debo pagar tanto, por qué me está pagando tan poquito. Me gustaría que hicieras algún llamado a toda nuestra audiencia, todas las personas que nos están viendo y que están compartiendo esta información, sobre todo enfocado a lo que el despacho jurídico Bazán Gómez Llanos, que tienes el honor de fundar y presidir, puede ayudarles, puede ofrecerles para que puedan llevar de manera adecuada, estén asesorados de manera correcta y poderles garantizar un juicio en su momento efectivo y un procedimiento pues rápido, sin tanta complicación. ¿Cuál es el llamado que le haríamos a la audiencia, licenciado, para que se acerquen a nuestro despacho? Claro que sí, licenciado, muchísimas gracias. Pues hago un llamado a toda la ciudadanía que si sus menores hijos se encuentran vulnerables por no recibir pensión alimenticia por parte de los padres obligados, del padre obligado a hacerlo, que lo hagan, que simplemente es muy sencillo, acreditar el vínculo filial con el acta de nacimiento e iniciar el juicio de alimentos o también divorciarse y reclamarlos. Estábamos hablando de una estadística que las madres solteras hasta un 66% no están percibiendo pensión alimenticia, y hay personas que no lo hacen porque dicen no tener dinero, si de por sí no les están dando para poder recuperar, para poder subsistir a sus menores hijos, pues cómo van a pagar un abogado. Nosotros tenemos precios muy accesibles, desde 3,900 pesos usted puede iniciar la demanda y cobraríamos un porcentaje de lo que le recuperemos durante el juicio, el cual puede ser alrededor de un 30%. O sea que nosotros vamos a lograr que usted gane dinero, que usted logre cubrir las necesidades alimenticias de sus menores hijos, y así usted, costo-beneficio, le va a convenir realizar e impulsar este juicio. No quede en un estado de indefensión por parte de sus menores hijos a que se vea en la necesidad de restringirse algunas cuestiones económicas que usted pudiera estar adquiriendo, productos, alimentos, lujos o simplemente distracciones con sus menores, ir al cine, que se está limitando por una capacidad económica limitada, porque usted como padre o madre está llevando los casos, llevando la economía familiar de todos sus menores hijos. Llame posterior a esta emisión el día de mañana al teléfono del 682-8742, agende una cita y vea de qué manera usted puede ganar en este tipo de situaciones para sus menores hijos y también para que usted tenga pues una mejor calidad de vida. Y ese sería el llamado que yo haría a la audiencia, licenciado. Es algo que debe de ser rápido, es un procedimiento rápido. El juicio de alimentos es en la vía sumaria, 5 días para contestar. En el mismo inicio se estarán
anexando las pruebas, hay una audiencia de conciliación, pruebas y alegatos, y después surge la sentencia. Estamos hablando de unos 4 o 5 meses aproximadamente. No duden en iniciar estos trámites. No lo hagan por ustedes nada más. Hay que pensar en sus hijos. Hay que pensar en cómo ellos se pueden beneficiar por usted tomar esta decisión. Y así que pues con eso creo que terminamos, licenciado. Excelente, y pues únicamente ya agradecerle a nuestra audiencia por estarnos siguiendo cada 2 semanas en esta emisión y esperando poder resolverle las dudas que les puedan surgir. Licenciado Alexander, muchas gracias, y nos veremos en la próxima emisión con un tema también bastante interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí agradeciendo al despacho jurídico Bazán Gómez Llanos por su excelente atención. Porque me llevó el trámite de mi divorcio, estoy satisfecha. Su servicio fue excelente. Que fue muy rápido, muy eficiente y sobre todo muy amable. El estarme a cada rato recordando las actividades que tengo que hacer para divorciarme. Por hacer un trabajo para mí en divorcio y pues muchas gracias. Por llevar mi caso, por asesorarme. Un muy buen precio y te evitas muchas complicaciones. Apoyarme en estos momentos y haber sacado mi caso rápido. Fue muy rápido hacer esto, fue muy agradable estar aquí. Estoy muy agradecida con el licenciado Alexander. Y muchas gracias y pues lo recomiendo ampliamente. Fue un excelente trabajo, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.